Hola, muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Wendy Nicole Guam Sánchez. Soy la moderadora de este grupo, el cual el día de hoy vamos a debatir. Contamos con la presencia de, del compañero Hugo Farfán, defensor de los derechos humanos y de la naturaleza de la provincia de Manabí, y representante del Consejo Consultivo de Jóvenes Derechos de la ciudad de Manta. También contamos con la presencia del compañero Carlos Garcés, Ani Figueroa, Emanuel Guevara. A continuación, hablaremos sobre el tema probidad y el dilema ético a debatir sobre el contrato inflado. Un ejemplo claro el día de hoy por el cual se debate este tema es que una funcionaria de área jurídica destaca que el contrato de una obra pública ha sido sobrevalorado, pero sus superiores le piden no representarlo a la Contraloría, ya que por lo cual ya fue aprobado por el ministerio y no conviene enemistarse políticamente. La pregunta actual que les haré es acerca de qué es éticamente aceptable callar la corrupción para proteger una red institucional y conservar estabilidad administrativa. Le doy la palabra, Carlos Garcés. Desde su punto de vista, ¿usted qué opina, compañero? Sí, muchas gracias, Wendy. Un saludo cordial a toda la sala presente. Bien, respecto a lo manifestado, considero desde el punto de vista jurídico, considero que no es éticamente ni legalmente aceptable callar ante un acto de corrupción, incluso cuando exista presión jerárquica o política. El silencio frente a una irregularidad no puede justificarse bajo el argumento obediencia institucional, ya que el servidor público se encuentra obligado ante todo a respetar el ordenamiento jurídico y el interés general. Lo que podemos manifestar que la Carta Magna, la Constitución del Ecuador, en su artículo 227 establece que la administración pública se rige por principios fundamentales. Entre estos podemos nombrar la legalidad, transparencia, eficiencia, eficacia y responsabilidad. Estos principios no son meras declaraciones, sino mandatos obligatorios que deben orientar a cada actuación de los servidores públicos cuando un funcionario conoce la existencia de un contrato inflado y decide callar. Está actuando en contra de estos principios, especialmente de la transparencia y responsabilidad. Asimismo, en el artículo 233 de la Constitución, es claro en señalar que ningún servidor público estará exento de responsabilidad por actos u omisiones que realice en el ejercicio de sus funciones. Con esto claramente nos dice que al conocer, nosotros también estamos dentro del mismo delito en calidad de omisión y que dicha responsabilidad es administrativa, civil y penal. Esto implica que no solo se responde por acciones directas de corrupción, sino también por omitir o denunciar o reportar irregularidades que afecten al recurso del Estado, a sabienda, conociendo de este problema, ¿no? Como estamos viendo este principio, es que este principio nos encuadra en lo correcto, ¿sí? En este contexto, el argumento de que el contrato ya fue aprobado por el ministerio carece de sustento jurídico. Algo ilícito tuvo que haber pasado para que haya sido aprobado. La administración no legimita un acto irregular, ni extingue la responsabilidad de quienes, teniendo conocimiento de una posible sobrevaloración, deciden guardar silencio. La legalidad de un acto no presume cuando existe indicios claros de afectación, peor aún, a un patrimonio público. La ley de servidores públicos establece que los servidores deben actuar con probidad, lealtad institucional y apego a la ley. Sin embargo, esta lealtad no puede confundirse con la obediencia ciega. La obediencia jerárquica tiene límites claros. Hay órdenes que no se pueden cumplir.
Y si vamos a ser cómplices de un acto ilícito, estamos faltando a este principio. Bueno, desde una perspectiva jurídica más amplia, podemos callar ante la corrupción. Debilita el sistema de control estatal. La Contraloría General del Estado existe precisamente para fiscalizar el uso de los recursos públicos y impedir el acceso a esta información mediante el silencio institucional, que constituye una forma indirecta de encubrimiento. El silencio frente a un contrato inflado no es solo una falta ética, sino una conducta jurídicamente reprochable, contraria al principio de probabilidad y a los deberes constitucionales del servidor público. La estabilidad administrativa no puede sostenerse sacrificando la legalidad, por cuanto el derecho se subordina a intereses políticos o personales. El Estado pierde legitimidad y la corrupción se normaliza. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, es imperdonable esta acción. Muchas gracias, Wendy, por el espacio. Bueno, contamos con la presencia del compañero Hugo Farfán, desde su punto de vista representativo jurídico del Consejo Consultivo de Jóvenes de Derecho. ¿Usted qué opina acerca de esto? Bien, gracias Wendy. Bueno, como preámbulo tenemos que en el Ecuador tenemos este principio de probidad, tanto que evidentemente obliga a todo servidor público que actúe con honestidad, con transparencia y evidentemente con una integridad, priorizando siempre el interés general sobre cualquier interés personal que exista, sabiendo evidentemente que está reconocido por la Constitución y en la normativa administrativa que ya tenemos establecida, en donde evidentemente exige que las decisiones públicas que se toman tienen que ser sin corrupción, sin favoritismo y sin conflicto de interés en este ámbito. Un ejemplo que yo les puedo poner muy fácil para que podamos entender eh, a breves rasgos sobre lo que es este tema súper importante que nos está explicando Wendy, es de que imaginemos esto. El Estado necesita comprar 10 computadoras que en el mercado cuestan alrededor de $1.000 cada una. Pero evidentemente el contrato se firma por $1.500 por computadora. Ese extra de $500 no es un error, es un contrato inflado. Y desde una perspectiva administrativa, es decir, desde el funcionario público que está ejerciendo un puesto para poder salvaguardar y defender al ciudadano, viola directamente el principio de la probidad. Porque el funcionario no está cuidando el dinero público, que es dinero de todos. Y la probidad evidentemente obliga a actuar con honestidad, con transparencia y responsabilidad. No a hacerse loco o hacerse el vivo, como lo conocemos últimamente. Porque sabemos que los precios están sobrevalorados. Últimamente en Ecuador se han visto muchos casos en los cuales hay un sobreprecio, tanto en diferentes actividades económicas que uno a veces no se logra percatar. Otro ejemplo que considero muy importante es una obra que debía costar, ejemplo, $500.000, pero se ajusta al contrato sin justificación técnica y termina costando 800.000. Aunque la probidad se haga, ya fue rota, porque se priorizó evidentemente un interés particular y el interés no general, como lo había explicado anteriormente. Porque no basta con que el contrato sea legal o en papel, tiene que ser ético y evidentemente practicarlo. Si un funcionario aprueba un contrato inflado, y en este caso falla a su deber administrativo, afecta la confianza ciudadana y puede enfrentar responsabilidad administrativa, además de otras sanciones cuyas normativas están sujetas a la Constitución. Para concluir, considero que un contrato inflado no es simplemente un detalle técnico,
es una corrupción disfrazada y va totalmente en contra del principio de la probidad administrativa, es decir, la honestidad, la transparencia y la confianza ciudadana. Y eso, compañeros, hay que tomarlo en cuenta al momento de ejercer un cargo público. Gracias por su intervención, Hugo Farfán. Le damos paso a Ani Figueroa. Buenas noches, Wendy. Bueno, a partir de lo que han mencionado mis compañeros, bueno, la ética pública de Max Weber, este dilema se analiza a partir de la ética de convicción y de la ética de responsabilidad. Denunciar una injusticia no solo responde a la convicción moral de actuar conforme a la justicia y a la verdad, incluso cuando esto implica riesgos o costos personales. Sin embargo, la ética de responsabilidad exige considerar las consecuencias mm, de esa acción sobre la estabilidad del Estado y del orden institucional. Bueno, acallar por conveniencia política puede generar una estabilidad aparente en corto o largo plazo. Bueno, a largo plazo debilita la democracia y la confianza ciudadana. Para Weber, la acción ética en la política no consiste en elegir una sola postura, sino que en asumir responsablemente la tensión entre principios y morales y en consecuencias reales. Eso es todo por mi intervención. Muchas gracias por su intervención. Una intervención muy filosófica, muy interpretativa, conociendo un filósofo como lo es Max Weber. A continuación, en su punto de vista, compañero Manuel Guevara, ¿qué nos dará su punto sobre el impacto social? Buenas noches, ¿qué tal, Wendy? Compañeros presentes, distinguidos. Como lo has dicho, yo daré mi punto de vista sobre el impacto social que tiene la probidad. Eh, yo daré un concepto corto, ya que callar ante un contrato inflado no es aceptable a nivel ético, a pesar de que exista lo que es una presión jerárquica o una presión política. La probidad nos obliga a todo tipo de personas, sea una persona natural, o algún funcionario público o alguien que ejerce un cargo en la política, a actuar con lo que es honestidad y a priorizar lo que son los intereses públicos más no los intereses personales. Al momento de silenciar lo que es el contrato a nivel institucional, no protege al Estado, sino que normaliza y hace como ver la corrupción como algo normal en la sociedad. En este caso, esto debilita lo que es la confianza ciudadana. Además, la ética pública nos exige tener responsabilidad frente a lo que es el uso de recursos del Estado. Una administración sin probidad pierde legitimidad ante la ciudadanía. Por eso actuar con integridad fortalece lo que es la confianza en las instituciones y eso lo facilita. Gracias. Bueno, muchas gracias por su intervención de cada uno. Si no hay alguna pregunta. Gracias, Wendy. Bien, Max Weber nos decía que si la administración sigue las reglas y procedimientos, se garantiza la probidad. Considero yo de que en realidad cumplir las reglas no siempre significa actuar con honestidad. En el tema que actualmente estamos tocando, Wendy, sobre cumplir o tratar sobre un tema de un contrato inflado, puede pasar por diversos trámites legales y aún así ser evidentemente injusto.
Porque el funcionario sabía que el precio era exagerado al momento de evidentemente elaborar ese contrato y no hizo nada. Y ahí está el problema. Yo no creo que sea la falta de normas, sino la falta de ética. Donde que la probidad no es solamente el papeleo, está en hacer lo correcto. Incluso cuando nadie te lo obliga a hacerlo. Un tema muy visto es aquí en Manta. ¿Cuántas veces no hemos visto a través de la página de manta.gov.es, en donde podemos verificar los diversos contratos que han sido adjudicados y que diversos de ellos tienen sobreprecios? O por último, el último dilema que hubo en Quito, direccionado a la alcaldía, en donde cobraban un solo plato en este caso, de fritada por $15. ¿Dónde podemos nosotros verificar que un plato de fritada vale $15? Cuando en realidad podemos ir, así sea el lugar más caro que podamos imaginar. Nunca nos va a costar un plato de fritada $15. En donde un montículo de papa, con cerdo, con, con el mote, con así sea un juguito de naranja, no nos deja de costar más de $7 o $5. Y el más grande, la porción más grande. Entonces, ellos pudieron haber hecho todo el procedimiento legalmente correspondiente con las firmas y demás, y demás cosas que ameritan evidentemente la burocracia que exige. Sin embargo, eso no significa de que ellos no hagan lo correcto. Por eso yo difiero bastante de lo que Max Weber decía, que la administración sigue las reglas y los procedimientos, se garantiza la probidad, porque no es de esa manera. No existe de esa manera. Gracias. Eh, Muchas gracias, Hugo, por tu aporte muy nutritivo y muy ejemplarizado, ¿no? Yo tengo una pregunta para el compañero Emanuel. ¿Cómo cree que afecta a la sociedad que los funcionarios guarden silencio frente a contratos inflados? ¿Qué tal, Carlos? Sí, a ver, como lo nombré cuando di mi punto de vista, esto es un impacto social. Al momento de que los funcionarios mantengan silencio frente a contratos inflados, perjudica directamente a la sociedad. ¿Por qué? Porque recursos que deberían destinarse a lo que son servicios públicos se pierden por lo que es la corrupción. En este caso, los que son funcionarios, ellos gozan eh, de dicha ganancia, mientras que los pobres o las personas que necesitan ese dinero siguen sufriendo a diario. Además, esto normaliza que que estas prácticas debiliten la confianza ciudadana, como lo dije, en lo que son las instituciones públicas. Por ello, actuar con integridad es una responsabilidad social y no un deber legal como tal. Entonces, o sea, eso sería lo que yo te digo, ya que en artículos de la Constitución, como lo son el artículo 227, el cual dice y se tipifica que la administración pública se debe regir por principios como eficacia, transparencia y responsabilidad. O el artículo 204, el cual reconoce el control social y la lucha contra la corrupción como deber del Estado y la sociedad. Espero haber aclarado tu duda, tu pregunta. Sí, muchas gracias. Creo que estamos dentro del mismo contexto, porque viendo desde el punto de vista jurídico, es, es malo hacer la obediencia jerárquica, porque no te va a eximir de ninguna responsabilidad. Cuanto se tiene conocimiento de una irregularidad que afecta al recurso público, como tú lo manifestaste, afecta al recurso, evidentemente, que puede ser destinado para la sociedad. Asimismo, también manifestaste de que la Constitución es clara, precisa en aplicar los principios, y en eso está encerrado la probidad, que es hacer lo correcto. O sea,
Si alguien sabe de que existe un contrato público, un contrato inflado y no denuncia, es un cómplice y las normas mismos indican que deben de tener sanciones. Aunque exista una población administrativa, es algo incorrecto que se ha hecho, como lo manifestó el compañero Hugo, que evidentemente lo hay y prácticamente es como normalizado, o sea, prácticamente hacemos de la vista gorda, cuando ética y legalmente no podemos permitir eso, no podemos permitir, como dijo Hugo, de las obras que tienen sobreprecio. No podemos permitir, ya que lo que se está perjudicando ahí puede servir para otras inversiones, para la sociedad en general. Muchas gracias. Bueno, también acotando un poco, bueno, en la parte filosófica, Weber advierte que la acción política, no puede desentenderse de sus efectos reales. Aquí entra un juego entre la ética y la responsabilidad, lo que obliga al actor público a evaluar las consecuencias de sus decisiones sobre el orden social, la estabilidad institucional y el bienestar colectivo. Desde esta óptica, una denuncia mal gestionada o realizada sin considerar el contexto puede generar crisis política, eh, institucional o incluso afectar gobernabilidad del Estado. Sin embargo, optar por el silencio o callar por conveniencia política, aunque pueda producir una estabilidad inmediata o evitar conflictos o a corto plazo, bueno, esto implica un mayor riesgo. Bueno, esta omisión erosionada progresivamente la confianza ciudadana, normaliza prácticas contrarias a la legalidad y, y la debilita institucionalmente democrática. Eso es todo. Muchas gracias por su intervención, compañera Ani Figueroa. Muy amable de su parte poder intervenir, acotar con cada uno de sus argumentos propios. Bueno, si hay algo más que argumentar en este debate, pueden dar una conclusión concreta, breve, explícita. Les otorgo la palabra. Bien, gracias Wendy. Para dar como conclusión en este tema que es sumamente importante, considero de que direccionado evidentemente a la política ecuatoriana, muchas veces el problema no es la falta de leyes, no es la constitución como se suele decir, sino quien las aplica y evidentemente con qué intereses se va a normar. Porque existen normas claras sobre contratación pública, pero los contratos inflados siguen ocurriendo, sobre todo en las zonas rurales, porque las decisiones se toman por presiones, digamos, políticas, favores o cálculos electorales, no por el interés público. Cuando tú vas a ver a un grupo prioritario que va a decir, hagamos tal obra y fijemos un valor conforme a la demanda, no va a existir, porque evidentemente no va a haber ganancia. Y lastimosamente, las personas que hoy en día están sentadas en esos puestos públicos tienen muy poco principio de probidad. Y desde esa visión, no es que la probidad falla por debilidad del sistema, sino porque la política captura a la administración, porque estamos envueltos en una viveza criolla que nos exige acoplarnos a la normativa que se ha tenido anteriormente. Entonces una persona que tiene una moral íntegra, intachable y evidentemente un funcionario nuevo en una administración, se va a terminar contaminando. Rodéate con las personas que quieres ser.
Porque cumplir el procedimiento no significa hacerlo de manera íntegra, pero sí responde a un padrino político y no a la ciudadanía. Considero de que la probidad se rompe aunque el trámite esté en regla y de que en Ecuador más burocracia no evita la corrupción si no hay independencia política, ética pública y control ciudadano real. Ya basta de discutir y de pelearnos por izquierdas o derechas, sino debemos unirnos como un solo país y trabajar en la lucha de ello. Muchas gracias por su intervención. Si alguien tiene algo que acotar, siga, por favor. Claro, como lo hizo el compañero Hugo, una frase, por así decirlo, o un dicho, que es el que se junta con logos a pernoviar. En este caso, una persona natural puede decir que es pro, puede ser íntegro, puede ser honesto. Para el momento de ya ver lo que es ver lo que puede hacer con con la ganancia que puede tener debido a esto, obviamente se va a corromper. Por eso, en este caso, la probidad frente como el tema principal del ejemplo que fue el contrato inflado, pues es un principio esencial para proteger el interés público y la legitimidad del Estado. En este caso, si las personas o los funcionarios toleran y guardan silencio ante este tipo de irregularidades, es una falta demasiado grave que están cometiendo en lo que es la ética pública, ya que se permite lo que es el uso indebido de recursos que pertenecen no a los funcionarios, sino a la sociedad. Al no actuar al actuar con probidad, no solo significa o no solo se lo puede ver como una protección de la ley, sino también asumir una responsabilidad moral frente a la ciudadanía, garantizándonos así a la sociedad transparencia, honestidad y confianza en lo que tiene que ver con el orden público y sus funcionarios. Esa sería mi acotación a lo que se ha hablado. Y para dar a concluir con mi intervención, uno de los principales actos que atentan contra la probidad es el contrato inflado. Este se produce cuando el valor de un contrato, generalmente en el ámbito público, es aumentado de manera injustificada, superando el costo real de los bienes, servicios u obras contratadas. Esta práctica suele realizarse con fines corruptos, como con el beneficio personal, para el beneficio personal de funcionarios o empresas de representar, que representa una grave violación a los principios éticos y legales. Bueno, como para concluir los aportes personales, podemos indicar que yo reafirmo que la probidad es un deber jurídico y ético del servidor público. Este debate me ha permitido comprender varios enfoques: filosófico, administrativo, jurídico, social, y todos vamos encerrando. No debemos callar ante una corrupción. No es una posición natural, sino una forma de participación pasiva. El ordenamiento jurídico ecuatoriano exige servidores públicos responsables basado en los principios, en valores: ser honesto, no hacer trampa, no aprovecharse de los demás, hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando. Así podremos sacar adelante a una institución y tener bien establecidos nuestros principios, no acolitar, no eh, acompañar ese acto de corrupción en las entidades.
Y con esto finalizo. El principio de probabilidad significa portarse bien y ser muy honesto. Muchas gracias, Wendy. Muchas gracias por darme la palabra. Para concluir con esto, en virtud de lo expuesto, en atención a cada uno de sus argumentos, conté con la presencia de cada uno de ustedes. Les agradezco. Como resultado de análisis, puedo acotar que los contratos inflados no solo generan perjuicios económicos al Estado, ya que también vemos en otras instituciones involucradas a esto, sino que también debilitan la confianza de la ciudadanía en las entidades públicas y en los sistemas de contratación. Claro que cuando se inflan costos de obras ya mayores o bienes o servicios, se distorsiona la finalidad real de los contratos, ya que debería esto ser mm, o satisfacer necesidades colectivas de manera eficiente y equitativa. Esta práctica fomenta la corrupción, la desigualdad y la impunidad, además de limitar el desarrollo social al desviar recursos que podrían destinarse a sectores prioritarios como la educación. Ya como vemos también no solo la educación, sino también la salud o la infraestructura que vive cada uno de los países. Bueno, doy por concluir. Muchas gracias, compañeros, por la participación de cada uno de ustedes. Tengan buen día y bendiciones.